volvemos a este gran trabajo, hermano. ¿Sabían ustedes que la luna nos influencia hacia nosotros? Que la luna también es conocido como Tecusistecatl. Ahí vive el señor del caracol que llamamos las energías. Es curioso, es curioso que todas las energías estén interrelacionadas. Es curioso para los que el día de hoy querramos hacer un cambio radical, es momento propicio, es momento adecuado en esta trecena de Cuspali, en esta veintena de Toshkat, con, con el regente de Mictlantecutli y regente de Huitzilopochtli. ¿Qué necesitamos nosotros para abarcar, para avanzar este trabajo? Sí, un cambio radical. Yo lo realicé este ejercicio justamente hace un año, igual con esta luna, y créame que me trajo muchos beneficios, sí. Me trajo grandes retos, sí, sí, sí me trajo grandes retos. ¿Cuáles son esos retos que quizá ¿cuáles son esos retos, hermanitos? El día de hoy, después de esta clase, tengo que trasladarme con los abuelos, porque se va a hacer una ceremonia justamente el día de hoy, con un abuelo que deja el primer círculo por su edad y por la enfermedad que tiene, que es la diabetes, que lo ha ido desgastando. Justamente que pues ya no ve, ya la fuerza física ya no lo tiene. Entonces dice él, el día de hoy voy a dejar morir mi otro yo para estar tranquilo, en paz conmigo mismo y dejarle la responsabilidad a alguien más. Bueno, pues eso se tendrá que hacer una consulta, se tendrá que buscar el candidato, ¿verdad? Él, el abuelito, está en el primer círculo. Y precisamente justo el día de hoy, precisamente este Calpuli, vamos a tener esa reunión súper importante donde nosotros tenemos que nombrar a un nuevo integrante del primer círculo. Bueno, este ejercicio, este ejercicio que vamos a realizar el día de hoy, justamente es del tercer círculo y se refiere a Miquistli. Miquistli como una advocación de aceptación, como una advocación de tomarle amor. No, con esto no quiere decir de que yo voy a andar buscando la muerte porque lo amo. No, 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 no se trata de eso. Se trata de algo más, hermano. Miquistli, si ustedes lo pueden ver aquí, Miquistli, ¿no? En una mano tiene el corazón, en la otra mano tiene un corazón, y en este corazón que tiene está ofrendando su energía. Esta es una ceremonia. Es una ceremonia que yo lo retomé de la Moshli Borgia, que quizá los abuelitos no te lo explican tal cual, esta ceremonia con este Amoshli, pero estuve haciendo mucha correlación con lo que me decían ellos. Si se dan cuenta ustedes, aquí parte de su pelo, de aquí de su cabeza, está bien empoderado. También simboliza la fluidez, pero tiene esos puntitos, es la conexión, estas son estrellas, ¿no? Son energías duales de Mishkoat.
Entonces, necesitamos nosotros transmutar el alimento que nosotros le damos a nuestro corazón. Que este alimento que le demos a nuestro cuerpo, a nuestro hermoso cuerpo, sea ese alimento que nos ayude a vivir en armonía. Ujú. A que nos ayude y nos recuerde que tenemos miquistli. En este cuerpo somos miquistli. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Cuando nosotros nos alimentamos del alimento sagrado físico, nuestro cuerpo, en nuestro sistema digestivo se convierte en miquistli. ¿Por qué? Porque devoramos esa comida, ¿no? Lo comemos, lo disfrutamos, llega a nuestro estómago, dentro de nuestro estómago empieza a absorber los nutrientes y todo el trabajo. ¿Y qué desechamos? Pues desechamos lo que no nos sirve. Pasa lo mismo, pasa lo mismo con la madrecita tierra. Así como ven ustedes mi quisli que se está comiendo un corazón, que se está alimentando de la energía del corazón, si se dan cuenta. Así, así le pasa a nuestra madrecita tierra. Y aquí miren, en esta parte, esta misma alimentación también está la otra parte. Este es el lado izquierdo, se alimenta de lo espiritual, de lo derecho. Tenemos aquí nosotros también un corazón. En nuestras manos está el corazón con todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos con nuestras manos lo debemos de hacer de corazón. Todo lo que entreguemos debe de ser de corazón. Todo lo que la creatividad que vayamos a hacer debe de ser de corazón. Y esa energía emana de nuestro corazón, ¿sí? Y aquí tenemos a un miquistli muy empoderado, con flores de cempasúchil en todo su cuerpo. Pero curioso, tiene a Ocelot, ¿sí? Este lo retomé de la Moshri Borgia, nos habla precisamente que nosotros representamos la muerte, nosotros representamos ese miquistli. ¿Por qué debemos de espantarnos de miquistli? Entonces, ¿por qué yo sufro y tengo miedo por morir? Entonces, aquí, tal y como nos lo muestra, este es el rostro de Osomatli. Entonces, decimos, Osomatli disfruta todos los momentos, ¿no? Osomatli vive en armonía con él mismo y con lo que le rodea, con esa felicidad, con esa armonía. Entonces, ¿por qué nosotros no lo disfrutamos? Junto con Ocelos en la noche. Este ejercicio nos indica hacer este ejercicio en la noche. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos alimentemos, debemos de hacer conciencia que estamos comiendo seres, seres vivos, ¿sí? Dicen, no, pues que yo soy vegano, sí, aún así las plantitas son seres vivos. Si comes carne, estás consumiendo otro ser vivo, ¿no? Al igual, si tú actúas desde tu fuerza de voluntad por comprender que tú eres parte de esa ciclicidad, ¿sí? Junto, junto con la muerte, junto con la muerte, nosotros, junto con la muerte, nosotros tenemos la vida. Nosotros somos vida y muerte en esa dualidad. Somos luz y oscuridad. Somos bondad y maldad. Pero justo esto, por eso es que estamos caminando en las tres escenas, la conexión, ¿sí? La conexión. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos aquí en Cuespali,
¿verdad? Apenas terminamos con Osomatli. Ahora estamos en la trecena de Cuespalin. Después de la trecena de Cuespalin, vamos a vivir la trecena de Olin. Después de Oli, tenemos otro aquí, el de Escuintli con Cali. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando con las energías. ¿Sí? Y en esta parte de aquí, ustedes pueden encontrar aquí, miren, hay un Willatzin. ¿Qué es Willatzin? Hay un caracol, ¿sí? El caracol carga el caracol carga su propia casa. El caracol es el tecusisteca. El caracol es el que nos sirve a través de Yehyekat llamar esas energías, ¿sí? Ustedes, si en algún momento quisieran cargar una insignia, algún, algún, algún amuleto de obsidiana, de lo que ustedes quieran, de algún huesito, si pudieran hacerlo de Quetzalcóatl, de como este caracol. ¿Por qué? Porque eso les va a recordar también la vida que debemos de tener, la vida que tenemos, pero esa vida, ¿cómo nosotros vamos a valorar? ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les comento esto? Precisamente nosotros, al momento de vivir en este sendero, debemos tenerlo presente que Miquistli es un gran elemento que nos va a ayudar a vivir en armonía, con menos peso. Ayer les decía yo en la clase, tú quieres cambiar, pues deja morir a tu otro yo. Y hay una manera de cómo hacerlo. Hay mil maneras de cómo hacerlo. ¿Cómo? Aceptando que no eres eterno, aceptando que debes de potencializar tu tercer ojo, como nos lo pone aquí, miren, ¿sí? Dice, debes de ser intuitivo, debes de intuir cómo debes de vivir, ¿no? Vivir en las tres cenas, por supuesto, es una forma de vivir, ¿sí? Y aquí yo les pongo esta pequeña plegaria, ¿sí? Tlasojkamati no guaitatzi miquistli y pampatehuatzi, titechiek nemitia, tlen tinechmanowia pan inemiliscayo. Le agradezco, mi honorable señor muerte, porque usted da vida que proteges en este sendero existencial. Él nos da vida, él nos da vida. Así como nos da vida, nos la quita la vida. Él mismo, ¿sí? Shinechekana y pan no tlanemiliscayo. Maniquintemiki, maniquintemiki no colwa, Juan manechma cacatla matilis, Juan xochi cahualisli, yolchi cahualisli no iki paquilis. Guíame en mi ensueño que tenga yo un encuentro con mis ancestros y que me den sabiduría y fortaleza, ¿no? Sí, es esa parte que nosotros le vamos a pedir a Mictlantecutli que nos guíe, que nos encamine, ¿verdad? Miquis. ¿Por qué? Esta es la plegaria que nosotros usamos para trabajar con el ensueño. Ya el día de ayer algunos decían, algunos compañeros, oiga, ¿y cómo podemos ensoñar? Bueno, esa es esta parte. Prendo mis velitas, pongo mis florecitas y pues le pido a mi Quisli que en este sueño yo pueda comunicarme. ¿Con quién? Que yo me comunique con mis ancestros, con mis abuelos, ¿verdad? Que ellos me puedan dar la sabiduría, que puedan guiarme. Debo de tener un objetivo porque tengo que hacer esto. Ahora bien, mi Kistli está en todas partes, manito. Nos sirve para muchas cosas, debemos de entenderlo. Que que este Mikistli nos va a encaminar a poder volar más ligeros, tal como nos lo muestra aquí. Chequen ustedes a Mikistli, este muerte,
tiene aquí a un pescadito que está en forma de corazón. Su cuerpo es un pescado, la cual nos habla. El trabajo del pescado es el de avanzar, el de fluir en esa agua. Además de que este Miquisli tiene las lesnas aquí, ¿no? Que nos habla de los cuatro rumbos. No nos podemos salvar de estos cuatro rumbos de Miquisli. Nos habla de un papalo, de una mariposa. Aquí está la mariposa. Aquí nos habla de una transmutación. ¿Se acuerdan que en la clase que les decía, para llegar a convertirte en una mariposa y volar por cielos hermosos, por, por donde quiera que vaya uno, necesita dejar morir a quién? Al que tenemos nosotros, el gusano. Antes de que sea mariposa, tuvo que ser gusano y tuvo que morir ese gusano para convertirse en esa mariposa. A eso nos invita, ¿verdad? A eso nos invita a nosotros, que la muerte es necesario, que la muerte puede ser mental, emocional, física y también conceptual, material. Yo quiero vivir bien tranquilo, pues dejaré morir a este personaje que yo tengo. Tengo que empoderarme a mí mismo, ¿no? Ahora bien, la muerte, Mikisli, como nos lo muestra aquí, nos tiene así. Este somos nosotros. Tenemos la energía con la fuerza de voluntad de vivir en armonía, de vivir plenamente. Pero nos dice que no nos olvidemos que nos tiene atado, que estamos junto con la muerte. Por eso nos dice que debemos de vivir energéticamente, de manera interna, por el color amarillo, de manera interna y con un bastón florido. Nos dice, vive, vive, pero plenamente. Este bastón simboliza eso, la plenitud, el florecimiento, el avanzar, el lograr nuestros objetivos más grandes, hasta convertirnos en lo que realmente queremos ser, ¿sí? A lo mejor algunos de nosotros queremos ser, pues, el mejor maestro, el mejor padre, sí, y por qué no, el mejor guía de los demás, pero para mí, tengo que aceptar que tengo que dejar ciertos hábitos, ciertos vicios que no me permiten seguir en esta plena capacidad de vivir en armonía, ¿no? Todo esto, no sin olvidar que nosotros somos una gran energía. ¿Y cómo lo podemos empoderar este ejercicio? Bueno, todos los días, todas las noches, agradecer porque el día de hoy pude llegar a esta tarde. Muchos fallecieron el día de hoy en todo el mundo. ¿Quiénes fallecieron? Plantas, animales, anhelos, objetivos. Hay muchos que fallecieron. Fallecieron, fallecieron, ya no están en este plano y yo estoy aquí. Y eso es lo que yo debo de celebrar, es lo que nos dice aquí. Celebra que estás vivo, disfrútalo con energía. No te enganches a los problemas. Problemas, decimos, todos tenemos. Son oportunidades de salir. A todo esto podemos tomar esa cualidad del amor, de Miquis, ¿sí? Miquisle no es la Santa Muerte, no. Mis respetos para los que creen en ella, pero
Aquí nos habla de una forma metafórica. Inclusive nuestros ancestros y los que somos mexicanos, pues celebramos el Día de Muertos. Sabemos que vienen, sabemos que energéticamente están con nosotros, vienen. Y si nosotros los llamamos, nos protegen. ¿Se acuerdan de una clase que les hablaba de las ánimas para la religión católica? Al igual que nosotros tenemos esa creencia que si, que si los llamamos, nos vienen a proteger, ¿no? Tenemos a Tepeyolotli. Aquí tenemos a un gran Ocelot, que es el mismo Tepeyolotli, empoderado en todo su cuerpo, si ustedes ven, que está sosteniendo al Ilhuicac, está sosteniendo Inchili, Intlapali, el color rojo y el color negro. ¿Qué nos habla precisamente? Nos dice que nosotros como Tepeyolotli, como el espíritu de la montaña, nosotros somos una casa, ¿se acuerda? Somos un templo. ¿Qué debemos de hacer? De pedirle las energías allá del universo, del Mishkoba, que qué, que nos ayuden a conectarnos. Y chequen el gran Tecpatl que está señalando el corazón, que lo está empoderando. Aquí no nos dice que nosotros agarremos un Tecpat y nos piquemos el corazón. No, de ninguna manera. Nos dice que con todo nuestro cuerpo, se dan cuenta, miren, en todo el cuerpo de este Tepeyolotli en todo su cuerpo, tiene Tecpat. Y Tecpat quiere decir empodérate, energiza. ¿Hacia dónde? Hacia el universo. ¿A quién le vamos a pedir? ¿A Yeyecas? Sí. ¿A Tlahuizcalpantecutle, que ayer veíamos el Señor del Día? Sí, a él lo podemos ver, hermanito. Podemos trabajar con él. Y si se dan cuenta, son dos energías también. La energía de quién? Del día y de la noche. Nos habla de que nosotros, Tepeyolotli se puede comunicar con muchas energías, con la tierra, con el universo, con el aire, con las plantas, con los animalitos. Pero aquí nos habla de esto, del Ilhuica. Nos dice que nosotros estamos en forma dual del día y la noche, que tanto en el día hay astros, por supuesto, allá arriba viven, ¿sí? Que en la noche sí, pues están las estrellas, está precisamente ahorita el Xolotl, ahorita está el Mesli, la luna y el sol, también te representa la luna y el sol, el día y la noche. Y aquí tenemos a Miquistli, precisamente, en el tonal Miquistli, con la energía de Miquistli, la cual nosotros vamos a empoderarnos, vamos a comprender que, que precisamente podemos conectarnos con la luna y con el sol para trabajar con Miquistli, ¿sí? Ellos nos pueden ayudar a comprender y a desarrollar esa cualidad de dejar morir lo que tenemos nosotros. La luna, recuerden que tiene sus cuatro fases. El sol es muy consciente que al momento de irse, llega la noche, ¿no? Lo que nos indica es que nosotros podamos comprender, podamos ejercitar esa conciencia elevada, esa conciencia emocional, espiritual, intelectual, que nosotros no somos eternos, hermanos, ¿sí? Que hagamos ese trabajo tan hermoso, de que cada día ahí donde está nuestro cuadro, donde está nuestra imagen, nuestra fotografía, le pidamos también a él, a nosotros mismos vamos a pedirnos, que vivamos
que vivamos plenamente, hermanitos, tanto en el día como en la noche. Y van a decir, ¿cómo en la noche voy a vivir plenamente? Sí, a través del ensueño. Aprovechemos la noche para soñar y en soñar y de obtener sabiduría. Sí, cuando hacemos eso, pues nos absorbe la energía, por supuesto. Sí. Y donde quiera vamos a encontrar, aquí tenemos a nuestra gran señora Mictlancihuatl. Cheque Mictlancihuatl, ¿cómo está? Es esta parte que nos enseña del sueño. Mictlancihuatl nos va a recibir. Debemos de tenerlo tan presente. Aquí nos habla de ese sueño, de ese ensueño. Y si se dan cuenta, el personaje no se esfuerza, no se está, no, está tranquilo. Nos habla aquí del ensueño, de que a través del ensueño podemos avanzar. Chequen el piecito que nos marca aquí. Y cómo este Mictlancihuatl va avanzando, va caminando. Nos habla de eso, precisamente, que en el sueño podemos vivir la parte espiritual, la parte física, la parte emocional. No sé si les haya pasado cuando tenemos una pesadilla, ¿verdad? Estamos ahí soñando con imágenes, con situaciones muy difíciles, despertamos bien sudados, ¿no? Híjole, estamos sudando. ¿Por qué? Porque en ese sueño estamos caminando como con Mictlantecuhtli, que aquí nos está mostrando, ¿no? Ella nos está recibiendo desde adelante. Esta imagen podemos utilizar cuando le hablemos a Mictlantecuhtli, a Mictlantecuhtli, que nos permita hacer la ensoñación con la plegaria que les que al inicio yo les compartí. Ustedes lo pueden hacer. Yo sé que pueden. Solo les pido que no, no olviden protegerse. ¿Se acuerdan? Para hacer esta ceremonia vamos a protegernos. ¿Con qué? Con tabaco, ¿no? Con, ¿qué más? Con ajo, saumarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de saumarnos a nosotros mismos? Con este Toshka, ¿se acuerdan que es una veintena donde nos pide saumarnos a nosotros mismos? Antes de hacer este ejercicio, antes de conectarnos con la energía sagrada, tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar. Y precisamente eso es lo que nos dice, y no, eso es lo que nos dice en los libros de Castaneda, ¿no? Me parece que dice, si tú ya ves tus manos, ya estás ensoñando en ese sueño. Pero yo siempre he dicho, ¿para qué me voy a quedar viendo mis manos? Yo los veo todos los días. ¿Por qué no ensueño? Para obtener un conocimiento. ¿Por qué no ensueño con un objetivo fijo? El por qué voy a ensoñar, para qué voy a ensoñar, ¿no? Algo muy importante es, ven a Zipaxi, esa es nuestra madrecita tierra. Nos habla de estos tres ocotitos, nos habla de ceremonias. Algunos le llaman rituales, ¿no? Nos dice que para que nosotros transmutemos lo que no queremos ya con llevar, vivir en esta vida, podemos transmutarlo a Miquisli y le podemos hacer a dar a nuestra madrecita tierra. Uno de los ejercicios que a mí me ha gustado y lo he encontrado, le he encontrado mucho sentido, es en un jarrito como este. Yo hago mis intenciones. ¿Qué quiero dejar morir? A lo mejor me gusta fumar. Bueno, le voy a decir mi Kistli, voy a hacer una ceremonia donde le diga a mi Kistli, quiero dejar este vicio,
¿verdad? Porque me hace daño, porque me está llevando a la muerte. Juzgar, a lo mejor me juzgo, bueno, pues lo voy a meter en esta ollita. Al momento de terminar, lo sello con lodo, ¿no? Simulo que metafóricamente voy a dejar aquí todo, en este jarrito. Lo sello con lodo, lo dejo secar y ya voy aquí, miren, con la madrecita, en el vientre de la madrecita tierra, lo meto y ahí entierro. Yo me programo, yo hago esa ceremonia de corazón como lo veíamos hace ratito, porque en verdad quiero eliminar eso, ¿sí? Pero también nos habla de viajar al Mictlán, a la madrecita tierra, a Zipacle. ¿Para qué? Para recuperar ese conocimiento de nuestros ancestros, para conectarme con mi yo antiguo, para conectarme con mis memorias ancestrales, porque yo lo necesito. No basta, hermanitos, no basta con leer libros, no basta con que hagamos ejercicios de lo que nos dicen en los círculos. Es básico y es importante que nosotros les pidamos a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Creatividad, que nos ayude a hacer eso, a que nosotros nos volvamos conscientes de que vamos a lograr. Muchos, muchos de nosotros creemos que nosotros ya sabemos todo y no es cierto. Nos hace falta muchas cosas. Pero ¿a quién le vamos a pedir? A Mikisli, que nos ayude a transmutar, a enterrar mediante una ceremonia. Muchas ceremonias yo ya les compartía, por ejemplo, hacer una lista de todos los hábitos que yo quiero eliminar y les lo ofrendo a la madrecita tierra. Es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Tenemos aquí a Mikisli. Las dos serpientes representan las dos serpientes que tenemos, que es el de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Quetzalcóatl de día y Tezcatlipoca de noche, así como está en el tonal machillo, pero nos habla precisamente de poder trabajar con los cuatro rumbos, con los cuatro Tezcatlipocas, con las cuatro extremidades, ¿verdad? De dejar morir aquí como nos lo muestra aquí Miquistli, ¿verdad? De dejar morir en lo espiritual y en lo material. Muchos de nosotros necesitamos eso, hermanito. Muchos de nosotros necesitamos cambiar de esa piel como estas serpientes para que nosotros podamos llegar a tener una cualidad muy hermosa, ¿sí? ¿Qué queremos cambiar? ¿Realmente queremos cambiar? ¿O, o simplemente como que hago que cambie, ¿no? Es muy hermoso cuando llegamos a comprender que todo depende de nosotros, el cambio o la resistencia a estar como estamos, ¿sí? Pero el cambio más importante está aquí, ¿no? No basta con cambiarnos con nuestro modo de vestirnos, no basta con cambiarnos nosotros, nuestro actuar, que sí influye, sí, nuestro modo de ver la vida, sí influye, pero no lo es todo, es un cambio integral. No para que la gente note, ahora ya soy otra persona, no, es para que vivamos más tranquilos. Si yo estoy cargando con esta roca enorme aquí en mi espalda, con esta roca de la culpa, híjole, pues, ¿y por qué no lo descargo? Hay cosas que sucedieron en nuestra vida que no es por nuestra culpa. ¿Y por qué no nos quitamos esa piel? Ya hablábamos de eso. ¿Por qué no dejamos morir a ese Yaod, a ese AP, a ese Pedro Flores, a Ana López, a Norma Isabel Hernández? ¿Por qué no dejamos morir?
y comencemos una nueva forma, nueva perspectiva de ver la vida. ¿Se puede? Sí, sí se puede, ¿no? Y algunos de los ejercicios que yo les pongo aquí está, que si lo queremos hacer, que si lo vamos a hacer, depende de cada uno de nosotros. Ceremonias a realizar para ejercitar con la mano. Es mucho más práctico aquí. Deja morir tu otro yo para renacer desde tus propias cenizas a través del ayuno integral. Básico, básico el ayuno aquí. Indiscutible, tienes que hacer ayuno. ¿Quieres dejar morir tu negatividad? Pues no seas tan negativo cada vez que se te presente algún reto, algún trabajo. No voy a, no voy a desistirme, no voy a ponerme en ese plan. Es que no lo voy a poder hacer. No, no, no voy a hacer eso. Voy a decir, lo voy a hacer. Y que va a llegar pensamientos, tú no puedes no hacerle caso para resurgir de nuestras cenizas. El ayuno. El ayuno no aceptar esos pensamientos negativos. ¿Qué más? El ayuno es no juzgarme a mí mismo. Es que soy un flojo, por eso no lo voy a hacer. Es que yo, yo soy mexicano y los mexicanos, pues así somos, ¿no? Vamos a hacer ese ayuno. Es que no me gusta observar, solamente me gusta mirar y luego juzgar. Pues mejor observo. No me gusta cambiar, así soy feliz, porque los cambios implican dolor, implican disciplina. Y no lo voy a hacer, ¿no? Intentémoslo, ¿sí? Les decía yo, hubo un tiempo que yo dormía 10 horas, pero cuando dije, no, voy a dejar de hacer eso. Ya después dormía 8, ahorita duermo 6 horas, me acuesto a las 11, porque terminando la clase, me voy a la reunión. Si no es reunión, hago mis plegarias, prendo mi velita, una velita de esas chiquititas que ustedes los conocen, ya les he compartido algunos, te tarda 1 hora. En esa hora tú te pones a platicar con las energías, contigo mismo, cómo te fue en este día, qué te gustó vivir en este día y qué no te gustó. También es válido. Este día no me gustó esta situación, pero el día de hoy lo ofrendo ante ti, abuelito fuego, abuelito Mictlantecutli. No quiero cargar con ese resentimiento, ¿no? Que nos ha sucedido que cuando vamos a comprar algo o vamos a almorzar a algún lugar, pues nos reciben de mala gana, no recibimos el trato que quisiéramos y a veces esas pequeñeces, pues nos hacen la vida, híjole, no, nos amargan la vida, pero bueno, tal vez podemos entender, decir, tal vez no esté en buen momento la persona que me atendió y por eso pues, me trató así. Es bueno dejar morir todo eso. Tal vez nosotros ahorita vivimos con el resentimiento, con las dudas, con la venganza. Ahora sí, cuando encuentre a fulano de tal, le voy a decir esto y esto, hasta le meto un gol. ¿Por qué no dejas morir eso? Porque no te ayuda. Porque no te ayuda a vivir plenamente, ¿verdad? Les decía yo, muchos de nosotros queremos ser inmortales, queremos vivir casi un siglo, pero esa vida te la pasas quejándote, te pasas diciendo que no sé, que no te gusta tu trabajo, que no te gusta tu familia, que no te gusta tu pareja. Pues no estás viviendo, estás muriendo en vida. Dos, trabajar con el ensueño, lo que les decía. Hay que ensoñar, hermanito. ¿Cómo? Cuando nos acostemos, vamos a acostarnos al rumbo de Mictlán. Nuestra cabecita debe estar señalando al Mictlán, al rumbo norte.
Cuando hagamos la ensoñación, nos vamos a untar ajo en las uñas, en el ombligo, en los genitales, aquí en la frente, aquí en esta parte, en nuestros cuellos, porque nuestro cuerpo va a quedar ahí, pero nuestro espíritu, nuestro nahual va a salir, va a ir a mi clampa en el sueño. ¿Por qué tenemos que proteger este cascarón? Porque precisamente no estamos solos, aunque parezca aquí donde estoy yo dando la clase, no hay nadie. No, no estamos solos. Hay energías. Uno de ellos es el yeyekat, el aire. Estoy respirando. ¿Qué más? La muerte, aquí está cerca mi quisli. Y las energías de Chantico aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a protegerme. Ujú. En el ombligo, porque es un punto energético que necesitamos protegerlo. Es por donde entran las malas energías. Practiques lo que practiques, ya sea esoterismo, ya sea otro tipo, te tienes que proteger. Siempre debes de proteger tu cuerpo, porque tu cuerpo es un templo sagrado que debe de ser protegido y debe de cuidarse bien. Trabajar con el ensueño y conectarnos con nuestros ancestros para obtener sabiduría. Siempre, siempre que nos conectemos, ¿no? Hay que escuchar, hay que intencionar, hay que hacerlo con esa profundidad, de decir, si yo hago el ensueño, si me llego a conectar con mi abuelito, con mi abuelita, con mi tío, con mi mamá, con mi hermano, es para pedirle sabiduría. Y también para cerrar círculos, hermanito. Yo les platicaba de mi papá, ¿no? No nos llevábamos tan bien, pero sentí como que había algo que no lo resolvimos juntos. Y pues tuve que ensoñar muchas veces para hacer esta parte de platicar con él, de decir no pasa nada, todo está bien, no te sientas culpable, tú hiciste lo que tenías que hacer y pues yo pagaré lo que yo haga y tú pagas lo que tú hiciste. Estamos en paz, ¿sí? Porque era muy frecuente soñarlo él. Yo lo soñaba a la semana 2, 3 veces que me pedía agua, ¿no? Me decía, hijo, pues regálame un vaso de agua. Entonces ese vaso de agua precisamente habla de eso, de que él no está tranquilo, quiere comunicarse contigo, quiere hacer las paces, ¿no? Recuerden que el agua calma nuestra sed y la sed es algo que después de que calmamos nuestra sed, podemos estar en paz, ¿no? En la Quetzamani es el agua, de que estás inamovible, ya estás tranquilo. Después de que hicimos las paces en el ensueño, claro que yo no les vuelvo a repetir, no lo intencioné una vez, todas las necesarias hasta que lo pude lograr, ¿no? Ahora bien, tampoco no nos espantemos que en ese ensueño él se presente con otro cuerpo, él se presente, la persona con quien estamos intencionando, se presente como una energía nebulosa, ¿no? No tan, no tan, su figura que no sea tan materialista como ahorita nosotros nos vemos, ¿verdad? No, simplemente que, inclusive acá en la mente llegan ellos y nos dicen y nos dan la sabiduría, ¿sí? Hay ciertas cosas, fíjense que a través de esta soñación he encontrado cosas que yo no sabía dónde estaba. Una de las cosas es uno de los collares, que a través del sueño me decía, yo te dejé algo para ti. Y el abuelo, antes de que partiera de este plano existencial, el abuelo Cipri pues me lo entregó, dice, este era de tu papá, a mí me lo encargó y hoy te lo entrego porque hoy es el día. Porque él sabía que ya iba a partir. Esto es tuyo, era de tu padre, tú sabes si lo conservas
pero en el ensueño ya me habían dicho que había algo para mí muy especial, que él lo contó toda su vida, ¿no? Entonces, es esa parte, debemos de saber por qué queremos ensoñar. Para los que de una u otra forma hemos perdido algún ser querido, ¿verdad? Sabemos cómo nos lastima cuando lo recordamos, cómo extrañamos su presencia, cómo esos recuerdos jamás se van a ir de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones. Pero es bueno hacer las paces para vivir en paz, pero también para conocer, para tener la sabiduría. Y hay un ejercicio que a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? Que me ha gustado mucho y espero no se ve la plegaria. Bueno, les voy a compartir la, la, la presentación. Yo les voy a compartir la plegaria mañana en la mañana en el grupo, ya con audio, como lo hice el día de hoy, lo del señor del día, volátil y el regente. Asimismo, hermanitos, el día a día, la tercera actividad es vivir al máximo los minutos que tenemos en este plano existencial. Disfrutemos al máximo. Lo que tenga que pasar, va a pasar. Sí. Mi quisle es lo que nos recuerda. Dice él, aquí estoy y aquí estaré. De ti depende que lo vivas bien esta vida, ¿no? Lejos de quejarnos, que no tenemos esto, que no tenemos el otro. ¿Por qué no disfrutamos lo que sí tenemos? ¿No? Pero también es vivir en esa conciencia de que hay mucha gente que nos va a ver contentos, tranquilos, sin alterarnos. Va a haber gente que va a empezar a querer hacernos enojar, a bajarnos a su mundo. No les permitamos. No, estoy tranquilo. No, que esto que... Y una de las acciones que a veces son los, les digo yo, son los chismes, ¿no? No, fíjate que fulanito de tal dice, dice esto y esto y esto de ti. Y con tal de que tú te molestes, y podemos decirle, como dice en un video, bueno, a que no sabes, también habla mal de ti. No nada más, nada más de mí. ¿Tú crees que no habla mal de ti? Entonces, pues déjalo que hable, que viva. Entonces vivamos al máximo. Vivamos como el Huitzili. Alimentémonos de lo más hermoso que es de la miel, del néctar de las flores. No olvidemos otra cosa, hermanitos. Dar la ofrenda al que merece ser reconocido. Démosles una ofrenda. ¿A quién? Al Yeyeca. Démosles una ofrenda al viento. ¿Cómo? Agarremos nuestro tecocoli, démosles nuestro aliento. Hoy en la noche, ahorita terminando la clase, inténtenlo con la luna, con tecusistecas. Tomen su caracolito y hablen. Enséñame a vivir como tú, madrecita luna, padrecito tecusisteca. Tecusisteca es la energía masculina de la luna. Metzli es la energía femenina. Tecusisteca es la energía masculina. Pidámosles a él esa ciclicidad, que hay que entendamos, que comprendamos que todo es cíclico, que lo que nace muere, que lo que sube baja, ¿no? Hagamos eso. Y demás energías que dan la vida. No tan solo a Yeyecas, ¿no? ¿A quién más? A la madrecita tierra.
Digámosle gracias, Tlazocamati, pero también a los alimentos que consumimos, pero también al sueño, también a Mictlantecutli. Ser agradecidos, ¿verdad? Que hablábamos ayer. Seamos agradecidos. El ser agradecidos nos va a abrir las puertas a todo lo que nosotros querramos. 5. Hacer una reconciliación con la muerte. Quiere decir, no quiere decir que voy a andar buscando la muerte para que me muera. No, 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 no. Hacer la reconciliación es decirle cada minuto, cada segundo que yo viva, lo viviré al máximo. Y cuando tengas que llegar, yo estaré listo para irme contigo. Intentaré siempre vivir tranquilo, en armonía con los demás, para no tener pendientes. Muchas de las ánimas, muchas de las personas, que su espíritu, que su energía, que su alma, como le llamemos, siguen vagando en este plano porque tienen cosas inconclusas, porque salieron de su casa y no se despidieron de su familia, porque no se despidieron de sus seres queridos y quisieran despedirse. ¿Sí? Por eso no es bueno estar enojado con los demás. Resolverlo. Antes de dormir hay que resolver. Antes de irnos a este plano hay que resolver. Y abrazar la vida, ¿no? Abrazar la vida. Vamos a abrazar esta vida que tenemos. Decir, hoy que estoy vivo, disfrutaré cada momento. A lo mejor la comida que tenga para poder vivir, pues es esa parte que tengo que trabajar, ¿sí? Hay una cosa que a mí me gusta mucho, sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Apliquémoslo, apliquemos. ¿Es bueno tener objetivos? Sí. ¿Es bueno querer lograr cosas? Sí. No, no es nada malo. ¿Es bueno querer tener dinero? Sí, pero que no sea tu objetivo. Sin ambición de ganar, pues yo doy lo que tenga que dar, yo hago lo que tenga que hacer y me va a llegar lo que me tenga que llegar y me lo voy a ganar. Sin miedo de perder, ¿por qué tengo miedo de perder? Nada es mío, nada es de nosotros, ni este cuerpo que tenemos que a veces lo queremos cuidar mucho, que no es de nosotros. Va a regresar a la fuente, a la madrecita tierra, a convertirnos en fertilizante, ¿no? A fertilizar la tierra. Entonces, ¿por qué ambicionamos tanto? Pero esto no quiere decir que vamos a ser conformistas. No, 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 no se trata de eso. Es más metafórico. Cuando tú haces lo que haces y lo haces de corazón, ese es sin ambición de ganar. Lo haces porque te nace, porque yo lo quiero hacer, porque yo te quiero ayudar, porque yo te quiero dar ese conocimiento, porque en verdad me nace compartírtelo. Porque a mí en verdad me nace decirte ni mitzlazotla y canochi no yolo. Porque me nace decirte, yo te amo con todo mi corazón. Te amo como hermano, te amo como compañero, te amo como compañeros de este sendero, de este camino. Y lo principal, en el espejo, ni mitzlazotla y canochi no yolo. Tú eres un Tehuatitlatlanini, tú eres un campeón. Tehuatitlamatini, tú eres un sabio. Si nadie les dice eso, sí, digamos a nosotros mismos, ¿no? En la mañana y en la tarde. Al igual cuando nos enfrentemos a algún problema, alguna situación difícil, vamos, tú puedes, ni me estás sofrando. Y verán que como que hay un chip que vamos a ir fortaleciendo, una mentalidad, un pensamiento que nos ayudará a lograr.
¿Por qué crees que mereces vivir esta vida? Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que tienen, por qué creen que merecen esta vida? La que tienen ahorita. Hermanito Tosnene, ¿por qué cree que usted merece esta vida que tiene? La ¿Por Socamati qué? Tamashtianin, Tlapoyahualti, La Nugniwan, Poyahualti, Tlapoyahualti. Naunitzi. Yo merezco esta vida porque yo soy una parte de Dios. Yo soy una parte de Él y que estoy ahorita en esta experiencia, en este plano, y que tengo dones como la imaginación, como el valor, como la creatividad. Y estoy para generar conciencia, estoy para generar luz que contribuya para el creador que le podemos poner Umeteo, Moyokoyani cuando tomo conciencia y Palnemowani cuando tengo esa voluntad. Va a depender el nombre y la faceta, pero para todo es el mismo, es la fuente. Umeteo, me quedo con ese nombre. Por eso lo merezco, porque soy parte de, no estoy separado, no soy un, no estoy alejado, estoy dentro del tejido, soy energía sagrada. Bueno, esa es mi respuesta, es mi Neltilistli. Claro, claro, claro que sí. Y es válido, y es válido. Hermanita Leti, ¿por qué cree que merece vivir esta vida? Hermanito Somatli, adelante. ¿Por qué cree que merece vivir esta vida? La que está viviendo y la que va a vivir. Adelante, hermanito. Em, no sé qué Matito Macheni soy yo merezco vivir esta vida porque soy el primero de mi familia que ha comenzado a quebrantar las cadenas de trauma intergeneracionales que han, han dañado ciertas perspectivas indígenas y también han borrado la cultura. Entonces yo crecí fuera de lo que no sabía. Entonces viví la vida en un sistema indoctrinado con todo tipo de pensar, pero que sea al contrario de indigeneidad. Entonces yo merezco vivir porque comencé a quebrantar esas cadenas para poder abrirle las puertas a los demás. Y en TikTok tenemos un canal donde hablamos de ciertos libros de que tenemos aquí para poder leer, para ayudar a esa gente a reclamar tan siquiera su indigeneidad. Entonces, este, merezco vivir porque me gusta ayudar a la gente sin pedir nada en regreso. Me gusta ser impactante en la vida de una persona para ayudarle a elevar su estado mental o su estado físico, porque es lo que hago y es la razón por que yo merezco esta vida. La Socamati, Naunitzi. Hermanito Nawi Olin, enseguida la hermanita Isi, por favor. ¿Por qué Sí, merecen vivir esta vida? buenas noches Buenas a noches, todos. hermanito, bienvenido. Entré tarde, yo he estado ocupado, me he perdido algunas cosas. Voy lento, pero siempre con las enseñanzas. Hoy, ahorita les digo por qué merezco vivir. Hoy, trabajé con Coscacuautli. Me encontré entre la basura que habían tirado, el libro de Carlos Castañeda, las enseñanzas de Don Juan. Está como chicharrón, pero se puede leer. Entonces, y aquí lo estaba despegando. Entonces, son cosas que a través de las enseñanzas de usted, sí, sin tratar de ganar puntos, pero sí reconociendo, este, pues todo esto,
Dije, ¿qué habrá debajo de toda esa basura de esos papeles, ¿no? Que estaban tirados y mojados. Y encontré varios libros, entonces pues ahí los tengo los quería compartir y el decirles que pues he andado atrasado en las cosas, pero he estado en los videos poniéndome al corriente y todo eso y tratando en lo que hago mis ventas, hoy veo que las señoras se quedan sorprendidas a veces con las palabras miel, con la palabra florida no de inventar, sino de que nazca del corazón y pedir a esas, a esas esencias, a esa energía que me dé las palabras necesarias para seguir plantando la semilla. Y yo creo que merezco vivir esta vida porque estoy tratando de encontrar que soy parte fractal de un todo y soy parte de todo ser viviente para tratar de vivir en armonía, ya que en la vida que me ha tocado desde la niñez ha sido muy dura, violenta y con palabras antisonantes. Entonces, la crítica, el juzgamiento y lo que se pueda del barrio, ¿no? Entonces he intentado cambiar toda esa filosofía y yo me llamaba antes, me solía llamar guerrero del asfalto, ¿no? Pero ahora que veo todo eso, cambia la perspectiva y viene cambiando y como decía el hermano Osomatli, porque quiero romper esa cadena que ha atado a la familia de muchas enfermedades, de muchas enfermedades sanguíneas, mentales, espirituales y físicas. Entonces, no me siento que he ganado, sino que yo merezco vivir para ver qué hay detrás, aparte de toda esa vida, qué hay más adelante. Y me ha costado trabajo, como concentrarme y pensar que la planta, los animales, la tierra, el viento, soy parte de ellos y estar penetrado con ellos para que haya un respeto. Entonces yo creo que merezco vivir para saber qué hay detrás de todo eso, o qué hay más adelante, cuál es mi propósito en la vida. Tratar de ser obediente, porque antes me consideraba anarquista, ¿no? No hacía caso a nada, no me interesaba, pero a través de ir viendo que las cosas no soy yo mismo, ni soy en el mismo espejo que me reflejo, sino tratar de reflejarme en el espejo de obsidiana para ver mis errores y vivir en ese equilibrio de armonía y equilibrio y tratar día con día. Por eso siento que merezco vivir y como dijo usted hace ratito, si nos dicen de cosas tratan para hacernos sentir mal, pues ya nada más las observo y a veces pienso o sea, como analizando y decir, como diciendo, pues, ¿de qué estás enfermo? Tú estás enfermo de esto, necesitas platicar con... No se los digo, pero a través de todo esas pláticas con uno mismo, hace ese diagnóstico de la gente, ya no los toma como se engancha uno a esas cosas, no es tan fácil que se enganche a unas cosas, aunque tenga uno que decir, pues está bien, acepto tu verdad, pero la mía también vale, y las dos son válidas. Entonces yo merezco vivir en el aquí y en la ahora y continuar para ver cuál es mi propósito en la vida. Tlazo Kamati. Tzocamati Nagnitzin, gracias por su Neltilistli, por la sabiduría de todos ustedes. Si es que necesitamos saber un por qué, ¿no? Pero bueno, hermanita Isi, por favor. Hola, buenas noches, maestro. No, Pues yo pienso hermanita, bienvenida. gracias, yo pienso que mientras siga viva, merezco vivir para mi evolución, para seguir evolucionando día con día. Claro, es una de las cosas. Merezco vivir, pero también no olvidemos que merecemos vivir plenamente. En esa, decimos, en esa tontequidad,
en ese nahualismo, en esa impecabilidad. Y ser Eso era impecable lo no que yo quiere decir, pensaba. sí, sí, Eso es lo sí, que yo hermanita, pensaba, adelante. como merezco vivir, pero ¿cómo, no? O sea, en la carencia o en la ley, es lo que usted decía, ¿no? Porque aunque no tengo nada, siento que el bosque es mi casa, me abraza las estrellas, o sea, siento que tengo mucho más de lo que la gente piensa que no tengo, aunque, o sea, mi pareja se enoja porque dice que, ¿cómo puedo ser tan feliz si no tenemos nada, no? Pero yo no siento eso, o sea, yo sí, no sé, o sea, él se enoja todo el tiempo, pero yo me siento diferente a él. Y como dicen los compañeros, o sea, cómo a veces detienes a alguien que no deja de sentirse así. Sí, exacto. Y la puerta de la abundancia es el agradecimiento. Agradezco porque estoy vivo. Agradezco porque hoy vi al sol. Agradezco porque hoy tuve algo que comer. Y cuando empezamos a agradecer todo lo que tenemos, la puerta de la abundancia empieza a llegar y nos empieza a encaminar, nos abre puertas, nos hace el tejido como la araña para que nos conectemos con personas y siempre estemos en ese camino de la armonía. Porque si nada más estamos viendo lo que nos hace falta, al ratito nos va a frustrar, nos va a molestar, ¿no? Pero bueno, entonces, y es respetable de que alguien diga, pues es que yo no, así yo no pienso vivir. Adelante, ¿no? Adelante. Pero nosotros debemos de ir aprendiendo de esa parte de la armonía que nosotros nos toca trabajar, ¿no? Muchas gracias, hermanita. Y sí, hermanita Leti, por favor, la escuchamos. Ya. Buenas noches a todos. Buenas noches, Eh, hermanita. ¿Por qué creo que merezco vivir esta vida? Ujú. Eh, Porque a mis 52 años decidí empezar a, a comenzar un nuevo ciclo de mi vida después de romper con muchas cosas en mi pasado. Y me di cuenta que estoy en constante aprendizaje, que yo llegué a romper patrones de familia, en mi familia, que soy una mujer sanadora, que soy mujer medicina, que yo soy un ser de luz, que soy fuerza de voluntad, que soy semilla y que estoy en constante aprendizaje y aprendo de las energías y aprendo a respetarlas. Y sobre todo, estoy empezando a respetar todo lo que me rodea, todos los seres vivos que me rodean. Amo mi vida, amo la tierra, amo este mundo que habito. Por eso merezco vivir en esta vida. Tlazocamati Temastiani. Uh, Tanto Dios. Se nos fue. Se nos fue el maestro. Oh, sí. Y yo hablé A y ver si hablé. regresa. Hay que esperar un ratito. Un saludo, hermanitos, a Sí. todo corazón. Espero estén bien todos. Oh, sí, se fue su internet.
lo mejor si no regresa, a lo mejor ya no lo alcanzamos. Se tenía que ir a las Ya no 10, lo ¿no? alcanzamos. A ver si manda un mensaje, ¿no? Sí. ¿Qué dice Nueva York, hermanito? Todo tranquilo, mi hermano. Sí. Sí, hoy está más o menos fresco, pero tuvimos días calientes la semana pasada que para los que cargamos No, con una presión media alta se sofoca uno. no, no ha llovido. No, no ha llovido. Llovió, sí, después del calor llovió y ya por eso ahorita está más o menos, está fresquito, ahorita está bien bueno el clima. Acá en México, Bueno, en el estado de México es- no ha llovido. Qué bueno, mi estamos de hermano. Un regreso. abrazote. Ya regresó. Ya. Estamos de regreso, hermanitos. Y mil disculpas, por esta interrupción que tuve por lo del internet. Pero sí, hermanita Leti, creo que nos quedamos con la hermanita Leti, estaba compartiendo su opinión, su acerca del por qué cree que debe de vivir la vida, ¿no? O por qué cree merece vivir esta vida. Bueno, posiblemente sea de su internet, no sé, no lo escuchamos, pero en lo que se arregla posiblemente su conexión, A hermanita ver, Ana, ¿sí me por escucha? favor. Ah, Sebastián, ya ¿y la sí me escucha? escuchamos. Ya la escuchamos. Sí, hermanita, adelante. Ah, ok. Este, le comentaba yo que a mis 52 años, eh, descubrí que es el comienzo de un nuevo ciclo en la vida, ¿no? De un renacer, ¿sí? Y yo venía de digamos, de un pasado triste, doloroso, de rompimientos, ajá. Entonces, cuando me di cuenta de este nuevo ciclo, de este renacer, eh, me convertí en lo que es una mujer medicina, ajá. Entonces, llegué a romper patrones en mi familia, para eso estoy aquí. Y, y pues soy semilla, estoy en constante aprendizaje. Soy un ser de luz, soy amor, soy fuerza de voluntad, ¿sí? Eh, y estoy aprendiendo a, a conocer las energías, a respetarlas, a, a amar a todos los seres vivos de la tierra, ¿sí? Y cada que aprendo algo, cada que aprendo que todo tiene una conexión, ajá. O sea, me siento tan afortunada de estar aquí, en esta vida, ¿sí? Tan agradecida y sobre todo agradecida con el universo por haberme dado otra oportunidad de demostrar que por algo estoy aquí, ¿sí? Y por algo soy mujer medicina, ¿sí? Me encanta ayudar a la gente que, que trae algo, que tiene algo y que no sabe ni qué es lo que tiene. Ajá. Y por eso estoy aquí, por eso merezco esta vida. Tlazocamati Temachtiani. Tlazocamati mien, nonitzin leti, tlazocamati. Sí, realmente debemos, así como dice el hermanito, debemos un porqué. ¿Por qué por qué quiere vivir esta vida y para qué? Acuérdense, vamos a hacer topilzin, vamos a servir, vamos a ayudar a los demás a que puedan encontrar esta antorcha, esta luz, ¿no? Del camino que nos toca hacer. Bien, Tlazocamati Miek. Hermanita Ana, por favor, la escuchamos. Tlazocamati Temastiani, Guanoiniwan. Pues bueno, desde mi Netilistli creo que las sagradas energías creadoras me han dado esta oportunidad
Entonces, creo que desde ahí, pues, ya merezco la vida porque aquí estoy. Y pues bueno, pues esta gran oportunidad, porque merezco esa oportunidad de poder encontrarme, desarrollar mis dones, mis talentos y poder ser, pues ser en amor, en armonía y tener esa gran oportunidad de transformarme de, mediante hoy, en este momento, Azcahuanican, desde este aprendizaje y pues para lograr un gran objetivo que ha surgido, ¿no? Esa idea que ha surgido a partir de este estudio, de esta sabiduría, de encontrar esta sabiduría, de poder dejar una semilla. Sé que, como dice usted, los cambios duelen y a veces, pues, se siente difícil el cambio y a veces uno quiere tirar la toalla, pero creo que es grande la oportunidad simplemente por el hecho de vivir y, y lograr dejar una semilla que pueda florecer aún después de partir y que al partir pueda sentir esa tranquilidad y esa paz por haber logrado sembrar una semilla. Y pues les agradezco mucho, Demastiani, Noiniwan, Sagradas Energías. Y pues aquí estamos, seguimos adelante, sigo adelante. Es mi Netilistle y les agradezco mucho. Tlazohcamati, Temazcal. Tlazohcamati Nognitzin. Y realmente creo que cada uno de nosotros tenemos ese concepto, ¿no? Primero es que yo quiero estar bien conmigo mismo para después conectarme con todos los demás, ¿sí? Aunque a veces nos ganan las emociones, nos ganan las situaciones y las vivencias, pero cuando empezamos a vivir en este camino, es algo más práctico, ¿no? Que quizá, pues me ofendiste, pues bueno, pues ya me ofendiste, ya pasó. Hay que dejar morir eso, porque el principal perjudicado es uno. El otro puede hacer y deshacer porque esa es su vida, pero yo decido cómo vivir la vida, ¿no? Entonces, para terminar con esta pequeña clase, como tarea, les voy a dejar a ustedes que a partir de ahorita, ustedes puedan dar algo de ustedes a Miquistli, a la muerte. ¿Qué le vamos a dar? Bueno, yo quiero ofrendarle esto que a mí no me sirve, decirle, pues transmútelo. A mí yo ya no lo necesito. Como el odio a ciertas personas, ¿no? Como el rencor, la venganza, y bueno, como lo que me ha enseñado la religión, como me ha enseñado todo lo que me rodea, porque quiero renovar. Eso, ofréndale aquí a la madrecita tierra, como vimos en la imagen, a mi quisque, para que se lo lleve. Nosotros no lo necesitamos, ¿no? Pues bien, hermanitos, yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Mañana tenemos clase, tenemos una clase que nos interesa, creo que a todos. Precisamente vamos a platicar sobre una ceremonia que está en el Amoshli Borgi. Y ojalá puedan acompañarnos y aprender a seguir haciendo, a seguir viviendo, a seguir enalteciendo nuestra energía sagrada. Timoitas que mosla, tlazocamati, na mechlazotla y canoche no yo. Matimo sehuica. Timoitas que mi clampa, Tlazohcamati, Timoitas que mi clampa no viva. Timoitas que mi clampa. Temazcal.